Bueno, ¿ven ahí la pantalla compartida? Sí. Sí, se ve, profe. Bueno, habíamos visto de los complejos. ¿Qué son los complejos? La estructura de los complejos. A ver, esperen un segundito que por ahí esto viene sin viene por defecto sin posibilidad de... Ajá, acá. Ahí está. Esperen un segundito. Bueno, perdón, decíamos que habíamos visto que son los complejos o las especies complejas, son entidades de coordinación, sus características, cómo se escribe la fórmula, cómo se nombran, sus características de posibles distribuciones especiales, o sea, geometrías. También vimos en principio una de las teorías de enlace clásicas de complejos, es decir, una de las formas de entender cómo se enlazan los ligandos a la especie central. Vimos también que es importante considerar que como los metales que actúan como especies centrales son en una gran mayoría de casos metales de transición, los metales de transición tienen un rasgo muy distintivo que es presencia de electrones en orbitales d, en general, aunque hay algunas especies que no tienen electrones d, pero la gran mayoría sí los tiene. Esos electrones d, ese nivel d es, o subnivel dentro, por ejemplo, del número cuántico 3 o 4 o 5, es de suma importancia, es decir, los electrones d son claves a la hora de hablar de las propiedades de esos metales de transición, en especial cuando son especies centrales de complejos. Por eso es que es importante determinar cuántos electrones D tiene una determinada especie central y cómo se distribuyen esos electrones D en los niveles de energía de esa especie central, pero para eso hay que tomar una referencia, y la referencia que tomamos es la teoría de campo cristalino. Por eso es que cuando trabajamos con especies complejas octaédricas, el set, el conjunto de orbitales que consideramos son los orbitales D, divididos en dos grupos de 3 inferiores y 2 superiores. Y vimos que sucede que en los casos de 4, de 5, de 6 y de 7, obviamente las posibilidades ¿cuáles son? De D0 a D10. De 0 a D10. ¿Por qué? Porque como los orbitales D son 5 y cada uno puede tener 1 o 2 electrones, entonces están todas esas posibilidades de 0 a D10. Dentro de ese rango de D0 a D10, las especies centrales que son D4, D5, D6 y D7, dijimos que pueden presentarse en dos variedades, por decirlo así. O sea, dos configuraciones diferentes. Hay que aclarar que no es que una misma especie compleja, un mismo complejo puede presentarse en una u otra variedad, o que una misma especie compleja puede en un determinado momento, según las circunstancias, estar en una configuración y en otro momento estar en otra configuración. No. Cada complejo con su identidad química tiene su configuración electrónica. Pero cuando son complejos D4, por ejemplo, hay algunos de ellos que tienen una configuración electrónica y otros que tienen otra. Por eso se cumple desde D4 a D7. Y lo que define una u otra configuración, y a lo que tenemos que apuntar, es qué relación existe entre delta y P.
los valores de delta y P. Si tenemos cuánto vale cada uno, mejor. Si no, deberemos estimar, en función de las características del complejo, cuál puede ser esa relación. En los otros casos de N, la configuración electrónica no depende de la relación entre delta y P. O sea, hay una sola configuración. D1, D2, D3, D8, D9, D10. En estos casos, la configuración es única. Dicho de otra manera, por ejemplo, todos los complejos de 8 tienen una sola configuración. Y en los casos de estos 4 ejemplos que vimos, aparecen esas dos configuraciones que las denominamos de alto spin y de bajo spin. En el caso de que delta sea menor que P, pensamos en un delta pequeño, con lo cual los electrones se pueden distribuir dando un número mínimo de pares o un máximo de electrones no apareados. Es decir, como el delta es pequeño, es muy probable y está favorecido el hecho de que los electrones que tenga esa especie central se pueden distribuir al máximo, dando el máximo número de electrones desapareados. Pero recuerden que en todos los casos deben respetarse las reglas que estuvimos viendo. Es decir, las 3 reglas básicas que hemos visto en química general, es decir, el llenado, la determinación de la configuración es de baja energía hacia alta energía, o sea, de menor energía a mayor, el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund. Esas 3 reglas siempre tienen que cumplirse. Y además se agrega una cuarta cuestión, que es la relación entre delta y P. Y el delta chiquito, siendo menor que P, implica un número máximo de electrones no apareados, o sea, electrones desapareados, con lo cual la configuración se llama de alto spin, porque el spin tiene un valor mayor. En la otra situación, es cuando delta es muy grande, los electrones se aparean en T2G, porque el nivel inferior está muy lejos del superior, el nivel superior está a una energía considerable y por lo tanto los electrones nosotros los asignamos en el nivel inferior, si es necesario se llena el superior, siempre respetando la regla de llenado. Quedará entonces en esa configuración un número máximo de electrones apareados o un mínimo de electrones no apareados. Y en ese caso tenemos una configuración de bajo spin. En ese caso, el valor de spin, que lo vimos como la mitad del número de electrones desapareados, es menor en la otra configuración, que es la de alto spin. Bueno, y también habíamos ya mencionado algo que teníamos disponible, valores. No es fácil determinar valores de delta y de P. ¿Por qué? Pues esos valores son realmente muy, muy valiosos tenerlos, porque si nosotros decimos P vale tanto y delta vale tanto, entonces ahí ya determinamos claramente cuál es mayor y cuál es menor. En este caso, fíjense que tienen una tabla con distintas opciones, distintos iones que van a ser especies centrales de distintos complejos y distintos ligandos. Entonces, fíjense que P, el valor de P, es inmediatamente a continuación del ion de la especie central. Eso es porque el valor de P depende especialmente de la especie central y no tanto de los ligandos. Depende de cuál es el ion, si es cromo 2, si es cromo 3, si es hierro 2, si es cobalto 3, etc. Y no tanto de los ligandos. Pero delta sí depende de cuál es el ion, cuáles son los ligandos y cuál es la geometría. Fíjense que el
en un caso D4 que corresponde, por ejemplo, a cromo 2, manganeso 3, considerando el complejo con 6 ligandos aqua, o sea, un complejo octaédrico, en todos los casos se contempla eso, el valor de P es 23.500 y el valor de delta es 13.900. ¿Están escuchando? Sí, se escucha, profe. Bueno, ¿y ven la pantalla? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces acá claramente, acá estamos chanta, estamos bien. Estamos en el caso más fácil, digamos, porque decimos, bueno, claramente el delta es menor que P. Por lo tanto, si el delta es menor que P, ¿cuál es el razonamiento? Es un delta pequeño que implica una máxima posibilidad de un número, o sea, un número de electrones desapareado máximo. Por lo tanto, podemos decir acá un estado de spin alto. Y así sucesivamente podemos ejercitarnos, decir, bueno, nos fijamos si el delta es mayor o menor que P y predecimos spines altos o bajos en cada caso. A su vez, se complementa esta columna con otra columna que es del spin observado. Y acá tenemos justamente esa famosa cuestión de cómo una teoría, un marco teórico, que es una construcción que uno hace, que uno elabora para entender algo, es decir, nosotros en un determinado momento decimos, queremos entender o queremos tratar de ver cómo puede ser el enlace entre los complejos. Entonces, para eso tenemos distintas posibilidades, distintas opciones. Una opción es la teoría de campo cristalino. Entonces, se desarrolla todo lo que es una teoría, es decir, un cuerpo de condiciones y características y cosas que uno utiliza para explicar ese fenómeno, el enlace en los complejos, dentro del marco de esa teoría o según esa teoría. Entonces dice, bueno, de entrada ya decimos, no hay enlace covalente, el enlace es de tipo electrostático, pim, pum, pan, etcétera, 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 bla, 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 todas las características de la teoría llega a una conclusión de que hay una división, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un cuerpo teórico que se arma para explicar ese fenómeno o situación en particular. Entonces, eso es lo que se llama la teoría o el marco teórico, que es una referencia que nosotros podemos utilizar. Pero por otro lado, la teoría siempre está cotejada, verificada y de alguna manera puesta en duda por la evidencia experimental. Y la evidencia experimental justamente es necesaria, hacer experimentos, hacer pruebas, para corroborar esa teoría, porque la teoría es una elaboración intelectual, si se quiere, que uno hace, y muchas cosas son por decreto. Es decir, yo digo por decreto, planteamos que el enlace es electrostático, es por atracción de carga. Y en mi teoría, la TCC, no hay enlace covalente. Bueno, eso es un poco decretado. No necesariamente tendría que ser así. Para eso está la evidencia experimental. La evidencia experimental, el trabajo de laboratorio, el experimento, busca reforzar la teoría o ver qué puntos débiles o puntos flacos tiene. Y en este caso está marcado de una manera muy, muy contundente y concreta esa cuestión de teoría y práctica, por decirlo así, teoría y experimento. Acá fíjense que, por ejemplo, en ese caso del complejo del cromo 2 con hexaqua, vemos podemos predecir un spin alto, de acuerdo a los valores que nos dan, y el valor observado también es alto, o sea que lo que se observa es lo mismo que se predice. Ahí decimos, bueno, en ese experimento la teoría se refuerza, la teoría del campo cristalino tiene
una corroboración. Pero no es suficiente un solo experimento, porque un solo experimento puede ser que la corrobore y otro no. Pero, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que en esta última columna, ¿qué es lo que sucede? La predicción coincide con la observación, o dicho de otra manera, la observación experimental corrobora lo que se predice en el marco de la teoría. ¿Qué significa esto? ¿Que la teoría es buena? No necesariamente. Lo que significa esto que en este aspecto, la teoría funciona bien. Pero hay que ver en otros aspectos cómo funciona. Normalmente siempre es así. Bueno, otra cuestión acá que, digamos, puede aparecer, es que, bueno, nosotros tenemos los valores de P y de delta, son valores de energía. P y delta deben tener unidades de energía. Por ejemplo, kilojoule por mol sería la unidad oficial. Sin embargo, vemos una unidad ahí que centímetros a -1, que es una unidad que es la inversa de una longitud. Entonces, en principio decimos, tiene que ver la inversa de una longitud con una unidad de energía. De todos modos, más allá de eso que nos preguntamos, vemos que la unidad es la misma, entonces podemos comparar cuál es mayor y cuál es menor. Yendo un poquito más allá, decimos, sí, la unidad es la misma, pero bueno, debemos saber qué significa ese centímetro a la -1. Y eso es lo que ustedes tienen después. Un complemento ahí. ¿Cuál es el origen de la unidad centímetros a la -1? La energía que se utiliza en estos casos. En vez de poner kilojoules por mol o kilocalorías por mol, ponen centímetros a la -1. Eso viene, bueno, eso después véanlo ustedes con más detalle, de la energía de la radiación electromagnética.